¿Puede continuar, compañero? Cámaras, por favor. Muy buenos días para todos, compañeros. En el día de hoy este debate se va a tratar sobre la tolerancia en la época actual, reflexiones desde la Escuela de Traductores de Toledo y las Cruzadas. Debate basado en el método de la disputa, presentado por Mauricio Andrés Campos Joven. Nora Juliana Ceballos Hincapié. Carlos Andrés Cervantes Navarro. y mi persona Alejandro Guayara Macías. Y somos del grupo 8 de Filosofía Medieval. Introducción al debate. Este debate se centrará principalmente en qué nos enseña la Escuela de Traductores de Toledo y las Cruzadas sobre la tolerancia y la convivencia en la actualidad, explorando perspectivas a favor y en contra de la tolerancia, aplicando el método de disputatio. Y el contexto de la Escuela de Traductores de Toledo se centró principalmente, bueno, los traductores de Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo, florecía principalmente en los siglos 12 al 13 y fue un espacio multicultural donde se unía bastante interesante, donde se unían diferentes culturas religiosas sobre los cristianos, judíos y musulmanes. Colaboraron en las traducciones de textos griegos y árabes al latín. Bueno, esta iniciativa... ¿Sí, compañero? Un poco más de contexto también, la Escuela de Traductores de Toledo fue un centro bastante clave en la Edad Media, donde se tradujeron innumerables obras al latín y al castellano, pues estos que venían desde el árabe, el hebreo, y pues esto ocurrió pues en Toledo, la ciudad de España, donde convivían bastantes cristianos y musulmanes, lo que como que facilitaba ese intercambio de ideas. Gracias a esa escuela también se recuperó bastantes conocimientos de filosofía, matemática, medicina y astronomía, pues que se habían perdido, pues o estaban en griego que los musulmanes habían conservado traducidos al árabe. Sí, a pesar de sus diferencias religiosas y culturales, los sabios de estas tradiciones trabajaron juntos para enriquecer el conocimiento universal. En la época, principalmente, apoyaron o facilitaron el acceso a conocimientos científicos y filosóficos y literarios de Europa. Fue bastante interesante cómo es que se hicieron todo eso. Cómo es que a pesar de sus diferencias no hubo tanto rechazo. Bueno, sí hubo rechazo, pero se ayudaron entre ellos bien. Sí, Permitieron que el rompieron conocimiento... que los separaban. Sí, prácticamente de alguna forma hallaron una cierta colaboración para que el conocimiento no se perdiera. Sí, también otro punto importante fue que esta escuela representó un hito, por decirlo así, un hito muy importante en la historia de la tolerancia, ya que fue un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes culturas, como religiones, en donde se promovió mucho la comprensión y el respeto mutuo, indiferentemente de su cultura o su religión. Sí, también eh, permitieron en gran medida que el conocimiento antiguo y no se perdiera gracias a esa tolerancia y colaboración. Fue muy interesante a pesar de la época en la que estaban, donde estaba muy duro la opresión religiosa. Listo, entonces continuemos con el siguiente. Contexto histórico: las cruzadas. Bueno, las cruzadas principalmente se basaron
Bueno, las cruzadas son en cierta medida eh, una... se desarrollaron en cierta medida de forma militar y con gran enfoque en la religiosidad y todo eso. Sí, Para se completar un enfocaron poquito. principalmente, bueno, se enfocaron las cruzadas principalmente por motivos religiosos, en cuales los cristianos europeos intentaron recuperar Jerusalén y otras tierras sagradas del control musulmán. También para completar un poco, el papa de ese tiempo, que era Urbano II, convencía a los cristianos de que los que fueran a esas cruzadas podían tener como el perdón de todos sus pecados. Entonces eso era lo que los motivaba a que se fueran a hacer exactamente esa clase de guerras. Sí, la motivación religiosa dieron lugar a enfrentamientos violentos y todo eso. Como dieron como algo así como una fe superior a la otra y empezaron así los confrontamientos y todo eso. Sí, principalmente estos conflictos se caracterizaron por la violencia, principalmente la intolerancia, la persecución de diferentes grupos religiosos, y esto llevó a una gran tensión y hostilidad entre diferentes grupos religiosos, ¿no? También hubo una cruzada que fue de niños, en los que decían que los niños, por ser santos, podían como llegar a cumplir su meta y pues obviamente, imagínense cómo será la intolerancia, que fueron niños, se perdieron, murieron, los esclavizaron. No había mucho respeto por la vida en cierta medida, ya que los niños prácticamente se les enseña en cierta medida a hacer el futuro y todo eso. Había mucha intolerancia en ese contexto de las cruzadas. Bueno, entonces, tolerancia en la época actual. En la actualidad podemos aprender de estos modelos históricos para ver la tolerancia de hoy, pero la tolerancia actualmente es bastante buena en cierta medida, ya que no hay mucha opresión religiosa, el conocimiento en cierta medida es libre, podemos aprender muchas cosas, aunque hay muchas religiones en cierta medida no son tan importantes o no, no se enfocan principalmente en conflictos así como las cruzadas y todo eso. Sí, pero Digamos, como que Aunque, sentido. aunque la tolerancia sigue siendo un tema crucial en esta época, debido a la diversidad cultural, ética y religiosa, sobre todo en todo el mundo globalizado, todo eso. Podemos decir que es mucho más aceptable, la gente entiende mejor. No es que podemos decir que eh, tu religión es menor y nada de eso, sino que hay mucho respeto y todo eso. Eso es en la época actual lo que yo pienso. No sé ustedes. No, sí, sí, es así. Y gracias a las experiencias que hemos vivido en el pasado, pues la humanidad como que ha ido aprendiendo, como por ejemplo con la Escuela de Traducciones de Toledo, que eso pues básicamente es un símbolo de diálogo intercultural también y pues un ejemplo de lo que debe ser la preservación del conocimiento y la transmisión de saberes entre diferentes culturas. Sí, exacto, como lo dice el compañero, actualmente la tolerancia es un valor fundamental en nuestra sociedad, ¿no? En una época donde las diferencias culturales y también religiosas se hacen cada vez más presentes, para nosotros como personas morales es muy importante y es necesario trabajar por la comprensión y el respeto mutuo. Sí, actualmente debe ser muy importante ser éticos y tener mucha tolerancia porque se van a generar conflictos y todo eso.
La intolerancia puede llevar a la violencia, y la exclusión y una falta de respeto hacia otras culturas e ideas. Hay que tener bastante respeto por eso. Sí, además, la Escuela de Traductores de Toledo nos enseña o nos da un ejemplo de cómo diferentes culturas y religiones, como lo mencioné antes, pueden coexistir y trabajar juntas por un objetivo en común, ¿no? Hoy en día pienso que es muy necesario seguir este ejemplo promoviendo la tolerancia en nuestra sociedad, algo que a menudo a veces se pierde. También pasa lo Sí, mismo con las cruzadas, o sea, si fuera algo muy controversial, gracias a eso pues se unieron la ciencia, la medicina y la filosofía, y pues digamos se aprendieron unos de otros, sería lo único rescatable de las cruzadas. sí, podemos decir eso. Entonces, con lo que hemos dicho, podemos haber respondido este dilema, ¿no? Nos acercamos más a un modelo de convivencia como el de Toledo, el conflicto y separación de las cruzadas. Podemos decir que en cierta medida ya respondimos esta pregunta, este dilema. Pues digamos que yo considero que pues la dirección la tomamos cada uno, ¿no? O sea, con nuestras acciones colectivas. Sí, sí, estoy de acuerdo, compañera. Entonces, ¿alguien más quiere agregar? Algo, digamos así, que en el cual es necesario reconocer que aún existen muchos desafíos relacionados con la tolerancia. Entre ellos está la discriminación, la intolerancia religiosa, la xenofobia. Entonces son puntos en los que como personas morales, como lo vuelvo a decir, hay que trabajar mucho porque estos desafíos son a menudo, a menudo, a menudo. Y Sí, cada uno moralmente decide. sí, prácticamente es un paso a paso, porque Sí, anteriormente era muy intolerante la gente y todo eso. Actualmente está mejor, pero por el racismo y todo eso, y todos esos puntos que menciona el compañero, eh, estamos aprendiendo en cierta medida. Actualmente la intolerancia no es mucha, no es tan alta, no es tan... Aunque no es tan alta, no significa que es nuestra época actual no sea intolerante, solo que se ve menos y se castiga en cierta medida. Listo, entonces vamos a continuar. Postura a favor e inspiración en Toledo. La diversidad cultural enriquece y fortalece la sociedad. Instituciones internacionales actuales que promueven el diálogo intercultural y la cooperación entre culturas es clave para el progreso y la paz. ¿Alguien quiere agregar alguna postura de qué fue bueno de la época de Toledo? De las traducciones y todo eso. Yo puedo decir que el conocimiento compartido, como en la Escuela de Traductores de Toledo, demuestra que la diversidad de ideas es una fuerza que impulsa el progreso. La tolerancia no significa renunciar a nuestras creencias, sino que reconocer el valor de las demás para enriquecer nuestra comprensión del mundo. Como Es que lo, como, el, sí, compañero. es que como mencioné anteriormente, pues la escuela de Toledo pues es una inspiración ya para lo que es la unión entre distintas culturas. También podemos decir que pues gracias a esta inspiración de Toledo pues pudimos como buscar una mejor conexión con lo trascendente. Las lecciones de tolerancia de Toledo pueden integrarse bien en nuestras sociedades, eh, ya que
nos ha servido mucho para reducir muchos conflictos que han surgido de ella, como tomando la mejor de las escuelas de traductores de Toledo y evitando los errores de de las cruzadas. ¿Alguien más quiere agregar más a este punto? Bueno, hoy en día las instituciones educativas y científicas internacionales promueven la cooperación intercultural, impulsando la paz y la tolerancia. Como la diversidad que nos aporta puede llevar a una sociedad más rica y un desarrollo de nuevas ideas, y deberíamos aumentar mucho este modelo de colaboración para superar las divisiones que nos da la intolerancia y todo eso. Algo Bueno, que podemos entonces, rescatar qué pena, algo que ah, podemos rescatar de esta escuela de traducción de Toledo son, digamos, el diálogo y la comunicación, el respeto y la comprensión mutua, la educación y el conocimiento, un compromiso político y además confrontar el pasado. ¿Para qué nos ayuda esto? Para poder tener tanto un desarrollo tanto social como económico, como lo dice el compañero Mauricio. sí, va a ser un gran crecimiento para no repetir nuestros errores pasados. Excelente. Entonces, postura en contra e inspiración en las cruzadas. Bueno, las diferencias suelen desencadenar conflictos e intolerancia. Los conflictos actuales por intolerancia cultural o religiosa, y la intolerancia puede llevarnos a la violencia y a la exclusión. Sí, otro Al- punto en contra, digamos, la indiferencia, ya que la intolerancia puede llevar a una indiferencia hacia las diferencias culturales y religiosas, lo que nos puede llevar como humanos a la pérdida de la riqueza y la diversidad de la sociedad. Sí, las cruzadas es como un ejemplo de cómo las creencias religiosas intensas pueden resultar en violencia y conflictos en lugar de tolerancia. Digamos que es como una desviación del mensaje cristiano. Sí, podemos decir que algo así como Totalmente. las traducciones confusas pueden dar como resultado a fanáticos y todo eso, dando como resultado conflictos y eso. Como hoy en día hay algunos conflictos sociales y políticos que son provocados o alimentados en cierta medida por la intolerancia religiosa y cultural, y las redes sociales pueden amplificar esas divisiones. Sí, también a veces como que disfraza de religiosa pues cierta ambición política, como siempre fue recuperar Tierra Santa en las cruzadas y realmente los líderes lo que querían era como que ganar poder, riqueza y tierra y aprovecharse ya de esos propios intereses. Sí, podemos concluir prácticamente que la intolerancia puede llevar a la violencia y la exclusión y una falta de respeto hacia otras culturas y ideas. Prácticamente así. Sí, exacto. Incluso no puede coexistir, por decirlo así, ni la justicia ni la verdad, ya que tanto en la justicia se crea especialmente casos de discriminación y opresión. Y en cuanto a la verdad, se trata, digamos, de unas creencias religiosas o ideológicas que se consideran verdaderas y no tolerantes con otras, lo que genera un conflicto entre estas culturas. Sí que no hay verdad absoluta. Hay que Es- aceptarlo. Bueno, ¿alguien más quiere agregar? Entonces, vamos a continuar.
Pregunta guía, disputado y análisis crítico. ¿Es posible lograr una tolerancia plena entre culturas y creencias distintas o siempre habrá límites? ¿Existen valores universales que todas las culturas deberían compartir para facilitar la convivencia? ¿Debemos aplicar las lecciones de la Escuela de Toledo en contexto actual de globalización? ¿De qué manera la educación puede formar una sociedad más tolerante, abierta a la diversidad? En cierta medida hemos respondido un poco de cada pregunta. Digamos que basándonos en la primera, siempre va a haber como unos límites que no nos dejen lograr como la tolerancia plena entre culturas y creencias. Porque Sí, más que todo es como la experiencia personal y la historia que nos incluye, o sea, nos incluye como nuestras percepciones y actitudes hacia los demás. Digamos, hay como que nunca vamos a estar de acuerdo porque siempre hay cosas para unas culturas que son buenas y para otras no. Y por lo mismo, por las creencias y eso, como que no las vamos como a aceptar, entonces siempre van a haber unos límites. Sí, esos límites pueden ser, digamos, dificultades en la comunicación, conflictos morales y éticos. La intolerancia además puede ser justificada en la búsqueda de la verdad. Yo creo que sí es posible ya la tolerancia entre las culturas y creencias distintas, pues los límites siempre los habrá. Bueno, personas que piensan diferente debido a su cultura o el contexto donde se criaron, pues siempre habrá límites, pero en realidad, en vez de ver una barrera, lo que deberíamos ver sería ya como que una oportunidad para conocer y aprender al otro y pues fomentar la tolerancia y la convivencia entre distintas culturas. así es, Yo creo compañeros. yo creo, en mi persona, que la tolerancia para llegar a su plenitud básicamente se tendría que complementar en la comprensión y en el respeto mutuo, ya que, digamos, ya ahí se basa en cómo entendemos y cómo respetamos nosotros las diferencias. Incluso sería más fácil si trabajáramos juntos y para poder construir una sociedad más armoniosa. O sea, la base de todo es una comprensión amplia y un respeto mutuo a todo y a todos. Sí, prácticamente el reto es tomar un poco lo mejor de cada época, como respeto por la diversidad que nos muestra Toledo y la conciencia de los riesgos de la intolerancia a las cruzadas. Es nuestra responsabilidad construir una sociedad que sea tolerante y respetuosa en cada uno de nosotros. Digamos, por eso existen los valores universales que pues facilita la convivencia, que es el respeto, la empatía, la justicia, la solidaridad, la libertad, el diálogo, la tolerancia. Y exacto, digamos, así como dice la compañera, a modo universales tenemos más que cualquier cosa, tenemos los derechos humanos, que es a nivel universal, que es lo único que nos puede unir de manera armoniosa a toda la sociedad en general. ¿Alguien más quiere agregar más información a este análisis? No, entonces vamos a continuar con nuestras conclusiones y reflexiones finales. Bueno, gracias a este debate podemos concluir que la tolerancia y el respeto mutuo son fundamentales para una sociedad pacífica y enriquecida por la diversidad. La historia nos muestra que la colaboración entre culturas es posible y beneficiosa, como en la Escuela de Toledo. La intolerancia lleva al conflicto. Aprender de los errores del pasado puede ayudarnos a construir un futuro más unido.
De Toledo aprendemos que el conocimiento compartido une, de las cruzadas que la intolerancia divide. Ese es, en cierta medida, algo un poco general. También que la falta de diálogo y comunicación es un gran riesgo en cierta medida para crear en cierta medida divisiones. Cuando no hay un espacio para el diálogo, las diferencias pueden generar malentendidos o desconfianza, incrementando el riesgo de conflictos. Hay que promover el diálogo respetuoso y tolerancia, haciendo hincapié en una gran tolerancia. Sí, exacto. El respeto, el diálogo y de una forma a todo lo que, como les decía anteriormente, diferencias a lo que somos o a lo que podremos ser. Entonces, Digamos que también enfoca mucho, como dice el compañero, el crecimiento personal. Sí, también es eso, ya que la sociedad no está formada por máquinas, sino por personas. Así que debemos hacer un gran crecimiento ético y moral para una gran tolerancia. Mira, incluso la reflexión. Dale, compañero. no, y es simplemente eso, que siempre mirar al otro como un igual, sin, por ejemplo, hay cosas que suelen dividir, que por ejemplo, algunas culturas se consideran como válidas y hay otras que las consideran como pues, simples creencias de pueblos ya. Y eso es lo que empieza siempre como que a dividir. Prácticamente la tolerancia es un arte de aceptar sin intentar cambiar. Como un ideal necesita recuperar y aplicar, se necesita recuperar y aplicar para evitar los conflictos. Como una sociedad, podemos aspirar a una nueva Escuela Toledo en cada ámbito donde reine la cooperación sobre la confrontación. Prácticamente Sí, la exacto. tolerancia no es una opción personal, es, es prácticamente algo que es un motor que hace que funcione una convivencia pacífica y se desarrolle la sociedad de una manera más equitativa, al igual que Toledo, que trajo conocimiento. La tolerancia moderna puede ser la clave para la innovación y la paz en la sociedad global. ¿Alguien más quiere agregar? Bueno, también puedo concluir que si las diferencias se utilizan para discriminar o señalar a ciertos grupos, la diversidad puede transformarse en una fuente de conflictos. Eso sucede cuando no se acepta o respeta a quienes piensan o viven de forma diferente. Debemos ser más tolerantes, que la tolerancia es un gran motor para la sociedad y un gran crecimiento social. Bueno, entonces, eso sería todo, ¿no? ¿Algún compañero quiere agregar más información al tema? ¿No? Entonces podemos terminar acá. Muchas gracias por su atención.